Pues gracias a Dios por su preciosa alabanza, pero sobre todo porque nos permite estar reunidos en su nombre, glorificando el nombre de Dios. La verdad que vemos las maravillas de Dios. Recordábamos ahorita en la alabanza los prodigios que había hecho Dios hacia con su pueblo Israel cuando lo libertó. Esas 10 plagas terribles, aun cuando hay algún acontecimiento parecido, lo quieren asimilar a lo que son estas 10 plagas. Cuando se abrió el mar, precioso evento, maravilloso. Y bueno, vemos que Dios constantemente estuvo instruyendo a un pueblo que pues fue un pueblo rebelde, por eso es que estuvo mucho tiempo en cautiverio con los egipcios, 430 años para ser precisos. Pero vemos entonces que en Dios hay manifestación de que Él se quiere dar a conocer. Y de la forma más preciosa fue con el Señor Jesucristo, en el cual Él vino a enseñar, a introducir, a darse a conocer, a pesar de que es un Dios poderosísimo, grandioso y que ojo humano no lo puede ver por la carne en la que está, por la inmundicia de su carne. Pues Dios como quiera envió a su Hijo Jesús, lo hizo menos que los ángeles, dice la Escritura, se convirtió en carne como nosotros y aún menos que carne como siervo para redención de nuestros pecados. Y el día de hoy nosotros queremos hemos tocado diferentes puntos de pecados, entre ellos pues a veces el pecado del adulterio, el pecado pues en consecuencia de lo que es la fornicación, de robar, ¿sí? De lo que es el estar borrachos, el de robar, el de matar. Hemos tocado estos temas, pero el día de hoy queremos tocar un pecado que quizás a muchos les pasa por alto, ¿sí? El nombre de esta enseñanza se llama el pecado de la cobardía. Pareciera que esto es un hecho en el que pues muchos han caído y no se han dado cuenta. El pecado de la cobardía, por lo tanto, como dice la palabra, pues es un pecado, no le agrada a Dios. Y vamos a ver qué es lo que significa cobardía, primeramente, ¿sí? La cobardía, checándolo en cualquier diccionario, puedes tener ciertas definiciones muy parecidas. Significaría temor, miedo, falta de valor en situaciones difíciles o peligrosas, ¿sí? Un ejemplo sería, en una oración sería: sus cobardías pueden costar muchas vidas, tomándolo quizás de un soldado, ¿sí? Eso sería una cobardía. Y una de sus similitudes, o que se les conoce también a la cobardía, es pusilanimidad, ¿sí? Ser pusilánimes. Esta palabra o su ejemplo sería lo que significa en sí su valentía de una persona es igual a una acción propia de cobardía, ¿sí? Un ejemplo sería: dio una penosa demostración de cobardía en el campo de batalla. Quiere decir que su valentía de esta persona, este hombre pusilánime, fue tan pusilánime que a lo mejor teniendo en campo de batalla a lo mejor una espada, lo que hacía era hacer esto, ¿sí? A pesar de estar adiestrado. Pero por el temor, por ser pusilánime, lo venció su temor, dio esta penosa acción de batalla. Quizás salió librado porque alguien mató al otro, puede ser. O podemos ver muchos casos que hay veces que la persona siente un temor y reacciona nada más cubriéndose, no reacciona a salvarse. Ve, por decirlo, que viene un vehículo, ¡ay!, se aterra y lo que hace, le da este temor, y lo que hace es, en vez de correr, se tapa. Eso es ser una persona pusilánime. El tener miedo no es pecado. De hecho, es algo que Dios hizo en nosotros. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos, por decirlo, haciendo algo, la primera reacción es quitarnos, ¿sí? O sea que ciertamente si alguien se está quemando, pues da miedo el fuego, no podemos meter las manos. Pero si las estamos metiendo o se está incendiando algo, pues inmediatamente hay que reaccionar,
¿sí? Que no nos venza el miedo y nos quedemos así, ¡ay, me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy deshaciendo! ¿Sí? Entonces vemos que Dios nos ha puesto este instinto para salvaguardar nuestro cuerpo, para no tener que perecer o sufrir lo que pueda representar un peligro. Cuando vemos algún carro que se va aproximando, lo que hacemos es brincar a un lado, o se está cayendo algo, ¿qué es lo que hacemos? Nos movemos. La persona que se asusta recibe una consecuencia. Inclusive la gente dice, pero mira, ¿por qué no se mueve? Y muchos dicen, no, lo que pasa es que se aterrorizó y se le bloqueó todo el cerebro. Bueno, lo que pasa es de que esta persona no reaccionó, quizás no tuvo la instrucción de pequeño, o quizás sus emociones son más fuertes que lo que es su acción, ¿sí? Entonces vemos aquí, hemos definido lo que es la cobardía, que significa temor, miedo o falta de valor en situaciones difíciles y peligrosas. Y para este ejemplo vamos a tomar un pasaje de la Biblia, muy precioso. Recordemos que la Escritura completamente, desde lo que es Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña el carácter de Dios, ¿sí? No podemos dejar atrás lo que es el Antiguo Testamento y solamente tomar el Nuevo Testamento, porque desconoceríamos las multiformas de Dios, en las cuales se ha manifestado a nosotros, no solo de una forma, sino de varias formas, ¿sí? En su amor. El día de hoy nada más les habla a la gente del amor, pero no le hablan de su justicia, ¿sí? Le hablan que Dios los quiere bendecir, pero no les dicen que Dios quiere que se sometan a su voluntad, ¿sí? Entonces, así podemos encontrar muchas formas. Por un lado esto, por el otro lado lo otro. Entonces, Cristo vino a mostrar a los hombres muchas cosas que ellos habían desobedecido, que abiertamente no querían hacer porque no les era cómodo. Ellos preferían mejor una religión, como el día de hoy prefieren muchos una religión antes de obedecer a Dios, ¿sí? Dice aquí en la Escritura, si ustedes me acompañan en el libro de Números 13, vamos a tomar este pasaje precioso. Dios los había sacado de Egipto, los había llevado por medio del desierto, ¿sí? A lo que era el pueblo judío, al pueblo, en este caso hebreo, que era el pueblo, que es el pueblo de Israel el día de hoy, y los tomó, les pone un libertador a Moisés, y cuando están ellos para tomar la tierra que Dios les había dado a heredar, porque ese era el propósito, los iba a sacar para darles ¿qué? Una tierra a heredar, donde fluye ¿qué? Leche y miel y muchas cosas más, pero en sí esto era lo que Dios les había prometido, en el cual Dios iba a guardar de ellos, los iba a separar, un pueblo pequeñito comparado a otras grandes naciones que eran fuertes, grandes. En aquel entonces todavía existían los gigantes, ¿sí? Pero vamos a leer qué es lo que nos dice la Escritura. Números capítulo 13, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Primeramente, Dios da una instrucción a Moisés y le da una orden. Y le dice: ve y envía, ¿qué? A personas a que vayan a ver, a indagar, a inspeccionar el área de Canaán, en el cual el día de hoy yo les doy. Pero vas a elegir a un representante de cada tribu. ¿Cuántas tribus son las que tenían? 12 tribus, ¿sí? Y vamos aquí a leer quiénes eran a esas personas. Acá eran príncipes. ¿A qué personas fueron las que envió Dios? ¿Sí? Dice aquí en el 3, versículo 3, dice: y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Estaban afuera todavía, ¿sí? Todavía no entraban a la tierra de Canaán. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel, ¿sí?
estos son sus nombres, ¿sí? De la tribu de Rubén está Samúa, y dice el nombre de su papá, hijo de Zacur. No nos vamos a leer esos. De la tribu de Simeón, Zafat. De la tribu de Judá, Caleb. De la tribu de Isaacar, Igal. De la tribu de Efraín, Oseas. De la tribu de Benjamín, Palti. De la tribu de Zabulón, Gadiel. De la tribu de José, que es de la tribu de Manasés, Gadí. Este es así porque recordemos que el pueblo levita no aparece en esta lista, porque fue separado para servicio de Dios. A ellos no les iban a dar tierra por heredad, ¿sí? Por eso es que no aparece. Entonces se toma de los hijos de Jesús, de José, se toma a esta tribu, la tribu de Manasés, ¿sí? De la tribu de Manasés entonces fue Gadi. De la tribu de Dan, Amiel. Y de la tribu de Aser, Setur. Y de Neftalí, Nabí. De la tribu de Gad, Geuel. Y estas son los 12 príncipes que fueron tomados para ir a este lugar. Quiero decirte que este pueblo era un pueblo fuerte, pero a la vez ya habían visto el poder de Dios. Cada uno de ellos supieron y vieron las maravillas que Dios había hecho. ¿Correcto? Dice entonces aquí en el 16, en el versículo 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Esto lo vemos en el versículo 8. Dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Bueno, a este Oseas, Moisés le cambió el nombre y le puso el nombre de Josué. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Cuando él los envió, dice aquí en el 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negueb y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o es mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Dice, y esforzaos, tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Quiero decirte que en aquel entonces lo que hicieron fue enviar de 2 en 2. Personas de 2 en 2. Más adelantito lo vamos a ver, ¿sí? ¿Para qué? Para que no estuvieran solos. O en caso de alguna necesidad, uno pudiera pedir auxilio o el otro pudiera ayudarlo, dependiendo, ¿sí? Moisés les estaba dando instrucciones. Dime, van a ir y ustedes van a inspeccionar la tierra y van a decir qué cosas son las que hay ahí. ¿Es una tierra fértil? O sea, ¿se da mucho fruto? ¿O es una tierra estéril que no tiene fruto? ¿Cómo están sus ciudades? ¿Son pequeñas, son aldeas pequeñitas o están fortificadas? Generalmente las ciudades fortificadas constaban de grandes muros, amuralladas, con piedras, ¿sí? Eran muy buenos. ¿Por qué? Porque una ciudad fortificada muy difícilmente podía entrar el enemigo a conquistarlos. Al contrario, ellos generalmente estaban en lugares altos para poder atacar hacia abajo. Es más difícil escalar hacia arriba. Pero ¿qué instrucción les da Moisés? Les dice, aquí mismo en el 20 dice, y esforzaos y tomad el fruto del país. Quiere decir que por última cosa lo que les da a entender, dice, esfuércense, van a tener que ir allá, van a tener a lo mejor que esconderse, que hacerse pasar por otra gente. Esfuércense y traigan fruto, dice. Y tomen fruto de lo que está ahí para que nosotros veamos, ¿sí? Dice entonces en el 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amá. Ahí nos da la referencia de qué lugares fueron, de qué punto a qué punto, ¿sí? Todo esto histórico es bueno
porque esto es lo que nos da la confiabilidad de la Biblia, de la Escritura. Esos lugares, hay lugares que no han sido conocidos y ahora la arqueología los está redescubriendo, que sí es cierto que fue que estuvieron estos hombres ahí, y que precisamente ese nombre está inscrito en las vasijas, está inscrito a lo mejor en sus escritos, en las paredes, en algo que confirma la existencia de este lugar. ¿Ok? Dice, entonces y subieron a Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. ¿Saben quiénes eran esos hijos de Anac? Los hijos de Anac eran los hijos de los gigantes, como aquellos filisteos, como aquel filisteo, ¿recordarán cómo se llamaba aquel grande filisteo? El gigante Goliat. Y la Escritura nos habla de la existencia de estos héroes. ¿Sí? Para los de la evolución no les conviene que sea algo reconocido en la Biblia, a pesar de que hay huesos, de que hay personas que todavía siguen creciendo muy altas, pero no tan altas como en aquel entonces. ¿Sí? En la Escritura nos habla de estos seres, y a los evolucionistas no les conviene, porque entonces ¿de dónde sacarían un changote grandotote para alcanzar eso? Si de por sí no pueden conectar los changos o las formas que ellos dicen para conectar al hombre moderno, que el hombre moderno siempre ha sido. Así como fue creado Adán, así fuimos creados. Somos imagen y semejante de Dios, dice en la Escritura, porque Dios dice que Él hizo. Dios es creador, ¿sí? Bueno, dice entonces aquí en la Escritura que estaban estas tribus, estos tres clanes de gigantes, ¿sí? Los de Ahimán, los de Sesai y Talmai. O sea, quiere decir que ellos, como personas normales, a lo mejor de una estatura promedio, pudiéramos decir a lo mejor de 5 pies y 8 a lo mejor, o hasta 6 pies 2, por decirlo así, el día de hoy ellos estaban viendo personas de casi 9 pies, altísimos, ¿sí? Entonces ellos estaban viendo esto, y dice aquí en el 23, dice: y ellos llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 12 en un palo, y de las granadas y de los higos. En el 25, vamos a saltarnos, dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Le dijeron: mira, aquí están las uvas, aquí están las granadas, aquí están los higos. Precioso, ¿sí? Después de 40 días en la ciudad, allí en esa región en Canaán. Quiere decir que vieron mucho por 40 días, ¿no? Si hay veces para adaptarnos en una semana, cuando vas a algún lugar, o estás, por ejemplo, nosotros que trabajamos, o estamos en algún lugar de visita, dices: ah, sí, por acá está tal tienda, ah, sí, por acá están los autobuses, ah, sí, por aquí puedo tomar yo este atajo. Y empieza uno a relacionarse con cierto lugar. ¿Cuánto no más verían ahora todos los príncipes de Israel? ¿Sí? Viendo aquí en Canaán. ¿Qué era lo que estaban viendo? Entonces dice que aquí ellos llevaron esos racimos y los mostraron ante toda la congregación. Y dice en el 27: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, o sea, sí es cierto que fluye leche y miel, hay mucha leche, hay mucha miel, y este es el fruto de ella. Aquí está, y este es el fruto de ella. No nada más vamos a tener leche y miel con que saciarnos, sino aquí hay mucho fruto, muchas cosas preciosas. ¿Ellos lo descubrieron por sí solos? No. ¿Quién los envió? Una voz de hombre le dijo:
vayan e inspeccionen este lugar, que fue Moisés. Pero ni aún Moisés sabía este lugar. Quien envió este mandato fue Jehová. Fue Dios mismo que los mandó a conocer este lugar que Él les había prometido. Él ya sabía dónde los iba a llevar. ¿Sí? Dice entonces, estos hombres, dicen, en el 28 dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, otra vez, a los hijos de los gigantes. Son un pueblo muy fuerte, porque así como están de grandes, pues también eran corpulentos, eran muy grandes. ¿Sí? Y ciudades grandísimas y fortificadas, aparte. Como que cuando tú entras a un lugar así que dices, ay, pues cuando tú entras a una colonia con pandilleros, hasta miedo te da. Aunque no esté fortificada, aunque tengas vías para poder correr, huir. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Envía a estos hombres, dice, ven y mándalos para que vean. Nada más con 12 que tú envíes, 12 personas, y yo te mostraré mi gloria. Dice entonces aquí, dice en el 29, dice, Amalek habita en el Negev, y el Eteo en el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces quiere decir que estos hombres habían llevado las noticias, lo que les ordenó Moisés, que era su fruto, cómo estaban fortificadas los lugares, en dónde estaban, cómo estaban ubicadas, y todos estos datos ellos habían regresado y habían dado santo y seña de lo que había en ese lugar. ¿Sí? Entonces dice aquí en la escritura, en el 30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Quién dijo esto? Caleb, un hombre valiente. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. A pesar de que había visto gigantes, un hombre valiente. Pero en contraparte encontramos algo y dice en el 31, los varones que subieron con él, o sea, los otros príncipes, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allá los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, como chapulines, dice. Y así les parecíamos a ellos. Así nos veían. Eran esos hombrecitos. Quiere decir que Caleb se había levantado, vamos a tomarla, total, o sea, vamos a poder nosotros más que ellos. Pero por otra parte, había otros 10, porque Caleb había ido con otro, había ido con Josué, con aquel que le había cambiado Moisés el nombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que pasaba ahora? Que había una controversia. ¿A quién le creeremos? ¿A estos 2 o les vamos a creer a estos 10? A los 10. ¿Por qué? Porque habilitaban más, precisamente. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es cobarde? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es valiente? La cobarde dejará de hacer aquello que le representa un peligro, y el valiente, aunque lleve un peligro, lo va a hacer, lo va a lograr, se va a esforzar, aunque en su vida, aunque le cueste la vida. ¿Sí? El que es cobarde aprecia mucho su vida, la quiere muchísimo y no quiere que nada le pase. Tiene miedo inclusive de que caiga un rayo y lo mate. Tiene miedo de que vaya a explotar la casa. Tiene miedo de que vaya a haber una plaga y los mate a él y a su familia. En todo tiene miedo. ¿Sí? Tiene miedo de salir y levantarse y no va a ir a trabajar porque tiene miedo de accidentarse. ¿Sí? Dice
dice aquí entonces en la escritura, en el 14, dice, entonces la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense, todo un pueblo, por lo que habían dicho 10 personas, y las otras 2 lo contrario. Y dice que lloró amargamente, porque Dios los había sacado de un lugar para ahora introducirles enfrente de este pueblo poderoso de Canaán. En el 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá y muriéramos. O sea que ellos le estaban diciendo, ¿a quién? ¿A Moisés? Dice aquí la escritura. Moisés no lo sacó, realmente quien lo sacó fue Dios. Se estaban quejando en contra de Dios, dice, y decían el uno al otro, designemos a un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jofone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, rasgaron sus vestidos. No puede ser. Josué y Caleb, dice así, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Escuchen, por favor, esta, no hay otra mejor que esta. Sí. Y entonces decía, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Vemos aquí Josué y Caleb, que estaban enardecidos. Decían, no puede ser, hemos visto las maravillas, no se abrió el mar, no cayeron las plagas, hemos movido nosotros un dedo para nosotros pelear contra los filisteos. Ni eso, cero, nada, sentados. Así de igual forma el día de hoy podemos ver cómo esta valentía se puede contagiar, pero también la cobardía. La cobardía en sí lleva a transformarse de pecado en pecado. La cobardía como tal es pecado, y el pecado, recordemos que el pecado cambia en cantidad y variedad. Así como un pecado te lleva un cigarrito primero, después un cigarro de enervante, de marihuana, después a lo mejor las pastillas, a lo mejor las inyecciones, droga más, la cocaína, va en ascenso, se va variando y va cambiando, no solamente ahora de poquito, ahora va de más en más en más. Hay quienes empezaron con un cigarro y hoy terminan con dos cajetillas de cigarros, ¿sí? Tienen un tubo por aquí porque ya tuvieron cáncer en la garganta, ¿sí? El pecado cambia en cantidad y en variedad. La cobardía el día de hoy los estaba llevando a contagiar a todo el pueblo, como una manzana podrida. Tú dejas una manzana podrida y al cabo de una semana todas van a estar podridas. Todas van a estar podridas. Porque así es el contagio. Y la cobardía se contagia, ¿sí? Estos vinieron con un corazón pusilánime, medroso. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos se echaron atrás. Ay, no. Y lloraron sin conocer la tierra. Alguien que haya dicho, a ver, Caleb, a ver tú, Josué, ven para acá. A ver, explícame a mí, ¿cómo está eso? Yo quiero poseer eso. Yo ya vi las maravillas de Dios. Pero ¿sabe qué? Quitaron la mirada de Dios, ¿sí? Y querían ellos nada más salvaguardar. Actuaron de una forma egoísta. Ahora ya no era solamente su temor, ahora había egoísmo de salvaguardar su vida, ¿sí? Ahora estaban ellos pecando en contra de Dios, y lo vamos a ver por qué. En el 11 dice que quisieron inclusive apedrearlos a Josué y a Caleb por valientes.
Síguenos tú y vas a ver. Síguenos incitando a que nosotros hagamos las cosas que Dios quiere y los vamos a apedrear. Así el día de hoy, cuando alguien se levanta en el nombre de Cristo Jesús, ¿sabes qué es lo que hacen? Quieren apagar las voces de esas personas. Ay, ahí son muy radicales. Ay, lo que pasa es que son muy legalistas. Y una cosa es ser legalista y otra cosa es explicar y exponer la palabra de Dios. ¿Sí? El legalista es aquel que nada más se basa a pura ley, pura ley, pura ley. No hay amor, no hay la forma de llevar a la persona a los pies de Cristo. Ese es un legalista, ¿sí? Pero la persona que ama a Dios se va a levantar por él, su verdad, y Dios lo va a sostener en sus pies. Le va a dar una espalda más ancha para soportar las cargas. Como en este caso, el día de hoy se estaba levantando un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde, que a pesar de haber visto las maravillas, no se estaba convirtiendo a Dios. Dice, en el 11 dice, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y dice, yo los heriré de mortandad, los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo irán luego los egipcios, Señor. Y mira que dirán entonces, mira, su Dios los sacó, y como no pudo meterlos al pueblo de Canaán, pues por eso los dejó aquí morir. Por eso los destruyó. Entonces Dios dice, ok, nada más por tu ruego que tú estás pidiendo, Moisés, voy a introducirlos, los voy a perdonar. ¿Quién dice que había pueblo más fuerte? ¿Más grande? ¿Que Dios podía utilizar como pueblo escogido? Claro que sí, aquí lo dice. ¿Sí? Dice, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos, que estos que están aquí, medrosos, pusilánimes. ¿Hasta cuándo me van a irritar? ¿Hasta cuándo me van a creer? ¿Sabes qué era lo que estaba haciendo este pecado de la cobardía? Haciendo a Dios mentiroso. Porque no le creían, no te creo. Ah, o sea, te estoy mintiendo, te estoy diciendo mentiras. Y este pecado de la cobardía, muchos el día de hoy lo llevan. Dice aquí en la escritura, vamos a leer por favor en el versículo 14, pero en el 20. Entonces Jehová dijo, yo los he perdonado conforme a tu clamor, ¿sí? Conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. En el 33, por favor, versículo 33 dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros